algún lugar en las alturas de la cordillera de los Andes en Perú, se alza un muro que los ingenieros contemporáneos aún tienen dificultades para explicar. No es una construcción modesta ni rudimentaria. Está compuesto por bloques de piedra de los cuales cada uno supera las 200 toneladas. Estos bloques están tallados como piezas de un puzzle en 3 dimensiones y encajan con una precisión tan absoluta que es imposible introducir la hoja de un cuchillo. Sin mortero, sin juntas. Y sin embargo, este conjunto se mantiene desde hace 500 años a pesar de repetidos terremotos. Pero lo que realmente deja en silencio a los ingenieros cuando se encuentran frente a este sitio es un detalle aún más inquietante. Cada edificio erigido por los conquistadores españoles en la cima de estas murallas se ha agrietado, desplazado o derrumbado con el tiempo, mientras que los cimientos antiguos situados debajo no se han movido ni un milímetro. Este lugar se llama Sacsayhuamán. Domina la ciudad de Cusco desde las cumbres de los Andes peruanos y no representa más que un ejemplo entre otros de estas construcciones de piedra cuyos secretos la ciencia moderna aún no logra descifrar por completo. Hoy vamos a explorar lo que comprendemos de estos sitios, lo que todavía escapa a toda explicación racional y por qué las nuevas herramientas de digitalización han transformado discretamente lo que parecía ser una curiosidad arqueológica en una cuestión capaz de poner en duda toda nuestra visión de la historia antigua. Póngase cómodo. El Imperio Inca dominó el oeste de América del Sur entre aproximadamente 1400 y 1532 después de Cristo. En su apogeo, figuraba entre los mayores imperios del mundo, extendiéndose a lo largo de más de 6.400 kilómetros por la costa del Pacífico, con millones de habitantes, una red de caminos elaborada y una organización política notablemente avanzada. Los incas eran constructores excepcionales. Sus terrazas agrícolas, sus puentes colgantes, sus ciudades en altura dan testimonio de una sociedad estructurada y perfectamente dueña de estas técnicas. La versión oficial de la historia atribuye el conjunto de estas construcciones a la combinación de herramientas de bronce, rodillos de madera, cuerdas trenzadas y miles de trabajadores organizados en corvea. Un esfuerzo colectivo colosal basado en la planificación y la fuerza humana. Esta explicación se sostiene hasta cierto punto, pero en cuanto se examinan de cerca las construcciones megalíticas, estas piedras que superan las 100 toneladas ensambladas con una precisión casi quirúrgica, las certezas empiezan a tambalearse. Los bloques utilizados en estos sitios son principalmente de andesita y diorita. 2 rocas volcánicas cuya dureza se sitúa entre 6 y 7 en la escala de Mohs. Sin embargo, el bronce, el metal más resistente conocido en la América precolombina, apenas alcanza aproximadamente 3,5 en esta misma escala. Una herramienta simplemente no puede tallar una roca más dura que ella misma. Arqueólogos experimentales lo han intentado. Investigadores han tratado de reproducir estas técnicas en varias ocasiones. Para rocas más blandas como la caliza, los resultados son aceptables. Pero la piedra volcánica dura tallada con precisión milimétrica, pulida como el vidrio y ajustada sin el menor espacio, nunca ha sido reproducida con estos métodos. Ni una sola vez, ni siquiera de manera aproximada. Comencemos por Sacsayhuamán, porque es allí donde el enigma se vuelve demasiado imponente para ser ignorado. El sitio ocupa una colina que domina Cusco y se compone de 3 inmensas terrazas en escalones formadas por bloques gigantescos. Algunos superan las 200 toneladas y las estimaciones alcanzan las 300 toneladas para los más masivos. Para situar la escala, las piedras más pesadas de Stonehenge rondan las 25 toneladas y los bloques más grandes de la Gran Pirámide de Giza alcanzan aproximadamente 80 toneladas. Los bloques de Sacsayhuamán son 2 a 3 veces más pesados que los de Giza y no son simples paralelepípedos apilados en filas regulares. Cada piedra es una forma irregular de múltiples caras, 12, 15, a veces 20 caras cuidadosamente talladas,
que encajan con los bloques vecinos como una pieza de puzzle en 3 dimensiones. Cuando los conquistadores españoles pusieron por primera vez sus ojos sobre este muro en 1532, quedaron profundamente desestabilizados. No eran, sin embargo, hombres fácilmente impresionables, guerreros endurecidos que habían cruzado océanos y derrocado reinos. Sin embargo, consignaron en sus diarios que demonios debieron haber construido esta obra, porque ningún ser humano ordinario podía haber ensamblado tales masas de piedra. Hoy ya no atribuimos nada a fuerzas sobrenaturales, pero el hecho de que guerreros endurecidos, al ver esta construcción por primera vez, la juzgaran imposible de realizar por el hombre, merece ser tomado en serio. Los ingenieros modernos que han estudiado el sitio han llegado a su propia conclusión inquietante. Según las técnicas que la historia tradicional propone, masa de piedra, herramientas de cobre y cilindros de madera, un solo estudio estimó que un único bloque de múltiples caras de este sitio habría requerido aproximadamente 1.500 horas de trabajo humano solo para ser tallado y colocado. Multiplicado por cientos de bloques similares, el esfuerzo total supera ampliamente lo que los investigadores consideran realizable por una sociedad de la Edad del Bronce. A aproximadamente 60 kilómetros de Cusco se encuentra un lugar llamado Ollantaytambo que plantea un desafío de otra naturaleza. La pendiente de la montaña es extremadamente empinada. Cada bloque pesa aproximadamente 50 toneladas. Se ensamblan con la misma precisión ínfima que en Sacsayhuamán. Superficie perfectamente lisa, ángulo impecable. Hasta aquí nada extraordinario en apariencia. Lo que verdaderamente desconcerta a los investigadores es el origen de estas piedras. Los análisis petrográficos han demostrado que provienen de una cantera ubicada al otro lado del valle llamada Pichu. Para transportar un bloque de 50 toneladas desde ese lugar, los trabajadores antiguos habrían debido descenderlo de una montaña, cruzar el fondo del valle, atravesar un río y izarlo al otro ladera, ya ni aproximarse a 6 kilómetros, con importantes desniveles en ambos sentidos, sin ruedas, sin máquinas de elevación, sin animales de tiro, lo suficientemente poderosos. Un detalle en particular permanece grabado en las memorias. Algunos bloques nunca abandonaron la cantera. Aún reposan allí hoy parcialmente tallados y abandonados en la ladera de la montaña, como si los trabajadores hubieran dejado sus herramientas una mañana y nunca hubieran vuelto. Los investigadores que estudiaron estos bloques dejados de lado descubrieron algo notable. Parece haber sido extraídos mediante fractura controlada según líneas de ruptura de una precisión absoluta que separaba inmensas secciones de la roca madre con superficies planas y regulares. ¿Cómo obtener este tipo de fractura controlada en una roca tan dura sin herramientas modernas? Nadie tiene aún respuestas satisfactorias. Todos han visto fotografías de Machu Picchu. Es uno de los sitios más fotografiados del planeta. Pero la mayoría de los visitantes se dejan captivar por el panorama y pasan por alto lo que verdaderamente es sorprendente en esta construcción. Machu Picchu se eleva a 2.430 metros de altitud sobre una estrecha cresta montañosa en el corazón de una de las zonas sísmicas más activas de América del Sur. Terremotos potentes golpean regularmente esta región de Perú. La ciudad, sin embargo, ha permanecido casi intacta desde hace más de 500 años, mientras que las construcciones modernas edificadas en esta misma zona requieren dispositivos antisísmicos considerables para durar tanto tiempo. Los constructores de Machu Picchu lograron esto sin nada de eso gracias a una técnica hoy llamada mampostería encelada. Las piedras están talladas con tanta exactitud y ensambladas tan estrechamente que ningún ligante es necesario. Durante los terremotos, los bloques se desplazan ligeramente al unísono y luego recuperan su posición exacta en lugar de romperse bajo la tensión. Es, sin embargo, el Templo del Sol el que da más dolores de cabeza a los ingenieros. Estos muros están redondeados, no simplemente vagamente curvados, sino trazados según arcos de círculo de una precisión matemática rigurosa reproducida en piedra masiva en 3 dimensiones.
Realizar este tipo de forma impone una planificación previa minuciosa, medidas precisas y la capacidad de reproducir curvas calculadas en un material sólido, sobre todo un edificio. Las herramientas que habrían permitido lograrlo nunca han sido descubiertas por los arqueólogos. Ni un solo fragmento. Durante años, los escépticos aún podían sostener que los antiguos constructores eran simplemente más pacientes y más talentosos de lo que se imaginaba, que la precisión observada resultaba de un trabajo arduo en lugar de herramientas excepcionales. Luego llegó la tecnología de digitalización. El lidar que proyecta haces láser para generar mapas tridimensionales detallados, incluso a través de vegetación densa, ha sido desplegado en varios sitios en Perú durante los últimos años. Lo que los científicos descubrieron provocó un verdadero choque. Los vestigios visibles en superficie parecen representar solo una ínfima parte de lo que fue inicialmente construido. Muros subterráneos, terrazas ocultas, patrones geométricos que se extienden mucho más allá de lo que el ojo percibe. Todo esto permaneció oculto hasta que los láseres lo revelaron. Un nivel de precisión que nunca había podido establecerse antes con tanta certeza. Las conclusiones de los análisis eran claras y sin ambigüedad. Los ángulos perfectamente concordantes, las superficies rigurosamente planas, los espacios regulares entre los bloques superan ampliamente lo que la arqueología experimental ha logrado reproducir con las técnicas supuestas de la época. Esta exactitud no es solo impresionante en sí misma, es de una coherencia inquietante de un sitio a otro sobre distancias considerables y a través de periodos distintos. La inteligencia artificial fue luego aplicada al análisis de los datos de digitalización. Los algoritmos destacaron algo que ningún investigador había detectado hasta entonces. Relaciones geométricas particulares se repiten sistemáticamente en las estructuras. Las dimensiones de los bloques mantienen entre sí rapports numéricos precisos. Los planes generales obedecen a una organización geométrica intencional a una escala que testimonia un dominio matemático mucho más avanzado que el generalmente atribuido a las sociedades de la Edad del Bronce. Análisis químicos por espectrometría realizados sobre ciertas superficies rocosas revelaron rastros que evocan un contacto con calor muy intenso, temperaturas que nunca ocurren naturalmente en un entorno ordinario. Algunos especialistas en materiales avanzan la hipótesis de que las rocas habrían sido sometidas a un tratamiento térmico para modificar su propiedad de superficie o crear puntos de ruptura precisos durante el tallado. Ninguna de estos descubrimientos valida una teoría particular, pero tomadas en conjunto han logrado algo fundamental. Hacen la explicación convencional cada vez más difícil de defender. Perú no es el único lugar confrontado con este problema. En Baalbek, en el Líbano, templos romanos reposan sobre un cimiento constituido por bloques que pueden alcanzar 900 toneladas. Los romanos consignaron por escrito todo lo que construían: sus acueductos, sus caminos, sus anfiteatros. Pero sobre estas colosales piedras de fundación, un silencio total. Ni una línea, ni una descripción de su transporte. En Göbekli Tepe, en Turquía, círculos de piedras complejos adornados con columnas finamente esculpidas fueron erigidos hace 12.000 años, en una época donde la historia tradicional presenta a los seres humanos como simples cazadores-recolectores, incapaces de toda construcción organizada. En Pumapunku, en Bolivia, bloques en forma de hacha tallados en una de las rocas más duras del planeta muestran una precisión que los artesanos de hoy tienen dificultades para igualar con sus equipos modernos. Aunque estos lugares están alejados unos de otros y supuestamente pertenecen a épocas diferentes sin conexión conocida, comparten sin embargo los mismos métodos, la misma exactitud y la misma ambición desmesurada. Existe también otro vínculo entre ellos. Todos se alinean con las estrellas. Los patrones del tiempo no son producto del azar. Esto exige una observación durante muchas generaciones, cálculos complejos y un conocimiento profundo de los movimientos del cielo.
Se encuentra esta misma precisión en el alineamiento de los astros en Giza, en Stonehenge en Baalbek y en Teotihuacán en México. Estas construcciones no eran simples monumentos destinados a impresionar. Respondían a una intención precisa y quienes las construyeron parecían conocer el cielo de una manera que la historia clásica tiene dificultades para explicar. Entonces, ¿qué ocurría realmente aquí? Una hipótesis sostiene que los antiguos pueblos andinos poseían conocimientos y herramientas que aún no hemos comprendido. Quizás existían procedimientos basados en plantas de la región de los Andes, técnicas de fragmentación de la piedra por el sonido o etapas térmicas aún desconocidas que les permitían trabajar la roca dura sin rastros evidentes. Algunos ácidos vegetales andinos habrían en teoría podido modificar la superficie de ciertas piedras. Otra idea es que estas construcciones ciclópeas existían antes de los incas mismos. Los incas dejaban entrever que esto podía ser verdadero. Inmensos cimientos de piedra ya eran antiguos cuando su imperio comenzó y habrían sido construidos por pueblos más antiguos cuyos nombres se han perdido. Si estos relatos son exactos, entonces, ¿quién vivía allí antes que ellos? El período del Dryas reciente, entre aproximadamente 12.800 antes de nuestra era, fue un tiempo de perturbaciones extremas. Cambios climáticos brutales y posibles impactos cósmicos habrían podido aniquilar toda sociedad avanzada presente en esa época. Si una civilización ingeniosa había prosperado antes de esta catástrofe y luego fue barrida, entonces los supervivientes solo habrían conservado fragmentos de conocimiento y el resto de los métodos habría desaparecido con el tiempo. La conquista española sin duda agravó esta pérdida. En el espacio de una generación, especialistas indígenas fueron muertos o reducidos al silencio. Colecciones de relatos y documentos fueron quemados. Si los saberes de construcción eran transmitidos por pequeños grupos de artesanos expertos, pudieron extinguirse en apenas algunas décadas. Lo que más impacta en estas ruinas es justamente eso. Los constructores no eran ni simples ni primitivos. No apilaban las piedras al azar y mucho menos por suerte. Nuestra historia, tal como fue enseñada, no da cuenta completamente de esto. Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos crecieron en una época donde se pensaba poseer una visión clara de la antigüedad. Se creía en humanos primitivos, en una evolución lenta y en una civilización avanzando regularmente de las cuevas hacia las ciudades. Sin embargo, los vestigios de Perú contradicen silenciosamente esta versión. La contradicen desde hace 5 siglos. Las piedras están aún allí. Los bloques olvidados reposan aún en su cantera, parcialmente tallados, como si esperaran que los comprendan. Finalmente, los relevados lidar realizados desde el cielo continúan revelando edificios enterrados bajo la selva. Nunca fueron excavados y permanecen cubiertos por cientos de años de tierra. La historia humana quizás sea más antigua, más compleja y mucho más extraordinaria que todo lo que nos han enseñado.